Bienvenidos. La pandemia provocada por el COVID-19 nos llevó a una profunda reflexión en torno a la salud. Lo mismo en habitantes en general que en directivos de empresas, gobiernos y organismos multilaterales. Por este motivo, el equipo de Forbes decidió llevar a cabo el Foro de Salud Innovación para la Nueva Normalidad, en el que a lo largo de 2 días diferentes expertos hablarán del tema. Lo mismo enfocado en tecnología, investigación y desarrollo, cooperación internacional, emprendimiento e incluso áreas como salud mental y bienestar. Y para dar inicio a nuestro encuentro, tenemos unas palabras de Hugo Salvatierra, editor en jefe de Forbes Centroamérica y República Dominicana. Hola, mi nombre es Hugo Salvatierra y soy editor en jefe de Forbes Centroamérica y República Dominicana. Les doy la bienvenida a este foro de salud, innovación para la nueva normalidad, en el que vamos a presentar temas muy diversos, como por ejemplo emprendimientos, les vamos a hablar sobre las enfermedades que vienen y cómo comenzar a atacarlas o cómo diseñar políticas públicas. Por cierto, en este tema relacionado con políticas públicas, vamos a hablar sobre cómo dar ayuda a los países en desarrollo y qué es lo que está ocurriendo en este tema. Y también, pues, en temas afines a la salud, vamos a hablar de wellness, que es algo que también está muy en boga y que pues ahora también nos ayuda al cuerpo y también al tema mental. Pues no me queda más que darles la bienvenida a este foro de salud e innovación para la nueva normalidad. Espero que lo disfruten. Muchas gracias, Hugo. En los últimos meses, los organismos multilaterales han instrumentado programas para ayudar a los países a manejar la crisis. Lo mismo con políticas públicas que con recursos. Para hablar del tema, a continuación tenemos la participación del Dr. Dante Mossi, presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica. Hola amigos y amigas, mi nombre es Roberto Arteaga y les doy la bienvenida a este foro de salud organizado por Forbes. La pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de profundizar en el desarrollo de los sistemas de salud a través de inversiones crecientes del sector público y privado, así como de la participación de varios actores en la sociedad, como son los organismos internacionales. Y para hablar de este tema, es un placer dar la bienvenida al doctor Dante Mossi, presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo le va el día de hoy? Aquí muy contento, gracias por esta gentil invitación y es un honor para Centroamérica ser parte de este programa. Pues es un placer enorme saludarlo y para arrancar esta entrevista me gustaría preguntarle, ¿cómo participan precisamente los organismos multilaterales para tener sistemas de salud más dignos en la región? Creo que esa pregunta hace un par de años hubiera sido una pregunta importante, pero no prioritaria. El BCE ha venido financiando infraestructura de la salud en los últimos años, cerca de $2 billones en hospitales y clínicas rurales. No obstante, luego de la pandemia, ¿verdad? En marzo del año pasado, realmente el banco tuvo que reforzar su estrategia de la salud para poder atender a nuestros países miembros que realmente se sintieron solos y un poco presionados por esta pandemia y cómo resolver la emergencia sanitaria. Así que realmente el BCE, por ejemplo, es un banco de infraestructura primordialmente y nos tocó pues tomar un nuevo rol para atender el sector salud que involucra tanto el sector público como el sector privado. Doctor, ¿cuáles fueron los principales retos que ustedes tuvieron precisamente frente a una emergencia sanitaria? Como usted mencionaba que tal vez en un tema de salud no teníamos tan previsto que fuera a suceder esto, pero ¿cómo fue que ustedes lograron sortear este tema y cuáles fueron los principales retos? Bueno, primero, la verdad es que un poco contando la importancia del BCE para Centroamérica. Nosotros fuimos invitados el día 11 de marzo, no olvido la fecha, a una conferencia de presidentes y estaban todos los presidentes de Centroamérica, más República Dominicana, y comenzaron a conversar sobre lo que estaba pasando en Europa y lo que Centroamérica iba a hacer. Y por primera vez yo escuché presidentes realmente preocupados por la falta de acceso a mascarillas, falta de acceso a vacunas, falta de acceso a pruebas. Bueno, vacunas no existían para el COVID en ese momento, pero sí para las pruebas de ¿cómo se llama?, de COVID.
y simplemente no habían opciones. Y los bancos que tradicionalmente habían ayudado a la región, como BID y Banco Mundial, que tienen redes globales, ¿verdad?, de conocimiento, simplemente no estaban ahí. O sea, y no estaban ahí con los recursos en su momento. Entonces, el banco tuvo que tomar un rol de acompañar a esas necesidades de los gobiernos. Y una de esas primeras necesidades que satisfacimos fue llevar los kits de prueba desde Corea, que era el nuevo país miembro del BESIE, y realmente hicimos una diferencia. O sea, demostramos a Centroamérica que el BESIE podía actuar rápidamente, y el BESIE hizo una donación de kit de prueba de COVID-19 en un momento donde no habían. Solo habían 2 centros productores de esos kits de prueba, y esos centros estaban realmente agobiados con órdenes de países desarrollados. Y Corea nos atendió como si fuéramos un cliente doméstico, lo cual resultó en que en menos de 2 semanas logramos proveer kit de prueba a toda la región centroamericana. Y todo el mundo decía, ¿y ustedes no son un banco de infraestructura? ¿Qué están haciendo regalando kit de prueba? Y solamente para continuar con esto, hoy que estamos viendo que el BESIE, un banco de infraestructura, está financiando la compra de las vacunas. Y nuevamente nuestro expertise en vacunas es relativamente limitado, pero como banco que somos, decidimos emitir el primer bono temático de vacunas, y lo cual fue un éxito. O sea, tuvimos retornos de estos bonos temáticos en los mercados asiáticos, particularmente Japón y Nueva Zelanda, y obtuvimos bonos, ¿verdad?, con rendimientos casi de una institución AAA, y el BESIE una institución AA. Entonces, realmente los presidentes de los países BESIE pidieron nuestro apoyo, y el BESIE decidió salir adelante y apoyarles. Y creo que estamos en una buena senda. Hoy por hoy en Centroamérica, creo que todos los gobiernos pueden estar conscientes de que no va a ser falta de financiamiento lo que los va a frenar para adquirir las vacunas y salir de esta crisis sanitaria de una buena vez. Pero también es necesario pensar en el largo plazo, qué vamos a hacer después. Y eso le comento más adelante. Doctor, me gustaría preguntarle en este sentido que hablaba precisamente de los bonos temáticos, ¿qué tan importante fue el precisamente innovar dentro de las propias herramientas financieras, que era algo que tal vez no teníamos previsto en el tema de salud? ¿Qué fue lo que los llevó precisamente a tomar esta decisión en esta carrera contra el COVID? La verdad, como dicen, la necesidad. O sea, sabíamos que los países se estaban endeudando por todo este plan de recuperación del cierre de la economía por el COVID. Y realmente teníamos una preocupación sobre la sostenibilidad de la deuda. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para que los países no tengan que sacrificarse en el tema de financiar lo que tenían que financiar como gobiernos? Y la respuesta de nuestro equipo gerencial fue, bueno, busquemos el financiamiento más barato que podamos. Somos un banco y prestamos dinero, entonces prestémoslo al valor más bajo posible. Y nos asesoramos de bancos de inversiones, y realmente aquí nos apoyamos mucho en nuestros socios asiáticos, que son la República de Corea y la República de China, Taiwán, y realmente ellos abrieron las puertas a estos bonos temáticos, y me place informar que el BESIE fue realmente el primer banco que emitió bonos temáticos de vacunas. En cierta forma, el tamaño relativo del banco es pequeño, podemos actuar rápidamente en la administración y nuestra junta de directiva, y pudimos tomar acciones muy rápido, mucho más rápido que nuestros hermanos mayores, ¿verdad?, en el mundo del financiamiento global, y eso pues fue muy bien acogido. Y un tema más, ¿verdad?, que me parece que es importante, no solamente era innovar, sino innovar para proveer recursos de inmediato. Y eso permitió que muchos países de la región pudieran salir muy rápido, sin temor a preocuparse por el fondeo, a buscar esas vacunas, lo cual nos llena de mucho orgullo de haber sido el banco que los Centroamérica pudo confiar en la emergencia.
Doctor Mossi tocaba un punto bastante importante que era precisamente el de ser un banco, una institución financiera que al final de cuentas tiene también que velar por los intereses de la propia sostenibilidad de la institución. Me gustaría preguntarle, hablando de tanta incertidumbre que estamos viviendo en este mundo y ahora hablando precisamente de una pandemia que nos deja con una emergencia de largo plazo, ¿cómo atender las necesidades crecientes? ¿Cómo han visto ustedes estos proyectos? ¿Cómo han decidido financiarlos? ¿Cuál es el camino que han trazado precisamente para una incertidumbre y una crisis tan prolongada? Claro, bueno, primero que todo, nosotros nos dimos cuenta que era esencial adquirir vacunas para frenar de una buena vez por todas esta crisis sanitaria. Y también resultó obvio que las necesidades hacia adelante fueron creciendo cada vez más y más. Estos huracanes ETA y IOTA que vinieron encima, ¿verdad?, de la crisis sanitaria, afectaron Centroamérica, inclusive territorios que tienen infraestructura de primera, como las islas caribeñas de Colombia, que fueron arrasadas por estas tormentas tropicales. La pregunta era, ¿por qué vamos a tomar más deuda para financiar algo que ni siquiera hemos terminado de pagar y se lo llevó el cambio climático, que no es responsabilidad nuestra? Entonces, entonces ahí el banco, pues razonablemente pensó, pues la mejor opción es involucrar al sector privado, porque el sector privado tiende a pensar más en la sostenibilidad de largo plazo y cómo hacer una infraestructura resiliente. Entonces, lo que el banco está proponiendo es una alianza con el sector privado para trabajar de la mano, para ver de qué manera podemos hacer que el sector privado participe activamente en un sector que tradicionalmente se ha visto como un sector público. En el caso, y es un poco a lo que quería llevarlo, uno de nuestros planes, que fue apoyado enteramente por nuestro nuevo socio Corea en particular, fue crear un bioparque. Centroamérica es famosa por los centros de maquila o de manufactura de bienes o producción de agricultura just in time, ¿verdad? De entrega en tiempos muy cortos a nuestro mercado más grande, que es Estados Unidos. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos con el tema de vacunas y medicinas? Tenemos entonces que hacer un nearshoring. No podemos estar en una región cortada de las líneas globales, ¿verdad?, de producción, que no están cerca de Centroamérica. Entonces, con el apoyo de Corea, estamos lanzando un bioparque regional para la producción de vacunas para la región centroamericana, en el cual empresas coreanas vendrían a la región a invertir. Estamos muy contentos, hemos hablado con algunas compañías farmacéuticas. Centroamérica ya produce algunos medicamentos, algún equipo manufacturero, y la pregunta es, ¿en qué país comenzamos? Porque realmente es algo que un periodista me puso en un titular y me gustó, así que lo repito mucho. Estamos en una revolución industrial de la región centroamericana, donde tenemos que innovar. O sea, la única forma, digamos, salir de la situación económica que Centroamérica está sumida es con innovación. Y esta innovación en estas nuevas áreas de conocimiento y de producción son esenciales. Así que muy pronto estamos lanzando la iniciativa regional del bioparque de vacunas y medicamentos, y vamos a anunciar muy pronto en qué país se instalará la primera parte de este centro regional de producción, porque obviamente en el tema de nuevas enfermedades, que COVID-19 lastimosamente no va a ser la última, nos ha demostrado que el nearshoring paga. Es bueno tener centros regionales de producción de medicamentos y de vacunas y equipos biomédicos para atender emergencias que sabemos que van a venir. Doctor Mossi, ¿qué país está analizando precisamente para poder llevar esta infraestructura? Digo, dentro de las posibilidades que existen, claro. No, a ver, tengo que aclarar, ¿verdad?, que esto es una competencia que está recién iniciando, pero es importante reconocer que hay dos países en particular que tienen un largo recorrido en este tema, y es Costa Rica y es Guatemala. Pero también vale la pena mencionar que hay un país que es Panamá, que está desarrollando su centro de innovación tecnológica, el Centro Borjas. Y entonces la pregunta es, ¿quién va a ser el primero? No sé, vamos a hacer un análisis, porque al final quien decide no es tanto el BESIE, quien decide van a ser los inversionistas. Vamos a darle todos los hechos, vamos a hacer un estudio de mercado este año y se lo vamos a presentar a inversionistas coreanos para que ellos decidan dónde anclar mejor estas inversiones y atraer a otras compañías.
Ya hemos conversado con algunas compañías, que no voy a mencionar el nombre, pero están basadas en Costa Rica, que saltaron a la idea en cuanto escucharon el proyecto, ¿verdad? Realmente de acceder a un mercado de 70 millones de personas, y para eso va a ser necesario realmente modificar marcos legales para poder producir para la región, ¿verdad? Y yo creo que eso es esencial. Y un elemento más, y eso es algo que nos enorgullece mucho en el banco. En diciembre del año pasado aprobamos un fondo de capital, un fondo de equity por $1,000 millones, donde el banco no va a estar dando préstamos, va a estar dando capital para estas inversiones. Y obviamente, pues, más allá de la deuda, estamos también apoyando en inversiones de capital. Efectivo junio de este año, el BCE va a estar dispuesto a participar en capital, en inversiones en la región centroamericana. Es muy interesante, doctor Mossi, porque al final de cuentas este modelo que están planteando se alinea con la reactivación económica. Al final de cuentas son inversiones y muy en el sentido de seguir atendiendo la emergencia sanitaria, lo cual pues es un modelo bastante provechoso para todos. Claro, y esas inversiones innovadoras, ¿verdad? Pasan porque debe haber una transformación profunda de la economía. Obviamente, Centroamérica ha estado batallando por muchos años, ¿verdad? El tema del combate a la pobreza y desigualdad, y no lo hemos resuelto. Muchos países han estado realmente tal cual como estaban hace un par de años. El crecimiento ha sido muy limitado. Entonces, hay algo que no estamos haciendo bien. Entonces, una de las ideas establecidas en nuestra estrategia es que tenemos que innovar. Y eso va a pasar por una transformación más profunda para que la educación sea una educación que atienda a la población joven, que esta población joven también tenga acceso a un trabajo, y que no sea necesario que esta población tenga 20 años de estudios para que puedan ingresar a la fuerza laboral, y que también produzcan con nuevas tecnologías. O sea, y nuevas tecnologías no me refiero necesariamente a que vamos a inventar hacer cosas, sino hacer procesos de manufactura que no se hacían en la región centroamericana. Entonces, innovación es realmente buscar la buena práctica internacional y traerla a nuestra región. Doctor Mossi, se habla mucho precisamente de que esta crisis vino a cambiar todos los sistemas económicos de salud. Me gustaría preguntarle en esta parte, ¿usted cree que a partir de lo que hemos vivido, los sistemas de salud mejorarán en los próximos años? Que yo creo que es una pregunta que se hace en la mayor parte de los habitantes de la región. ¿Usted qué opina? Yo creo que la respuesta es bastante desigual. Hay países que lo han hecho muy bien. Hay países que han invertido sistemáticamente en los últimos años en una infraestructura de salud realmente muy buena. Y yo quiero mencionar a Costa Rica como un líder, ¿verdad? En este sector, porque ha invertido sistemáticamente en hospitales de calidad, y el BCE le ha acompañado. Hemos financiado cerca del 80% de los hospitales en Costa Rica. Pero también tengo que mencionar que Nicaragua, que es el otro país que realmente venía de un punto muy limitado, está construyendo hospitales de muy buen nivel y ha logrado alianzas con el Reino Unido para construir hospitales de emergencia. Pero igual en Argentina estamos financiando hospitales de emergencia también con sistemas innovadores de construcción para atender la crisis del COVID-19 en las cárceles argentinas. Entonces, son retos que el banco ha estado tomando realmente con la idea, pues, de aprender de cómo se hace mejor. Yo esperaría que la región centroamericana aprenda que el sector salud es un sector que no hay que dejarlo atrás. Es un sector que requiere de inversión continua, no solamente en hospitales, sino también en los insumos que se proveen a estos sistemas de salud, porque de nada servía, y yo nuevamente menciono a Costa Rica nuevamente como un buen ejemplo de tener una buena red hospitalaria, pero no había acceso a insumos médicos. Entonces, quiere decir que alguna parte de esa cadena no está completa, y eso es cierto para toda Centroamérica. Y menciono un caso más que me parece muy interesante. En Honduras se producen mascarillas, y en algún momento hubo un debate interno muy interesante si esas mascarillas que se estaban exportando al resto del mundo durante la pandemia deberían quedarse en la región centroamericana en vez de salir, ¿no? Por supuesto, los empresarios de esas fábricas dijeron, por supuesto que no, tiene que salir, tengo órdenes que tengo que cumplir, y lo que me parece sensato. Pero realmente demuestra que hay un debate todavía a tenerse, ¿verdad?, sobre
este tema de tener esos centros regionales de producción para satisfacer esas necesidades que vamos a tener más tarde que temprano, ¿no? Doctor Mossi, en la recta final de esta entrevista y hablando precisamente de los debates que seguramente seguirán surgiendo en las mesas, me gustaría preguntarle qué es lo que vienen dentro de las lecciones para el BESI, y comprendiendo que hay necesidades crecientes todavía y además vienen los grandes temas del cambio climático, en donde la región centroamericana será una de las más afectadas a nivel global. ¿Cuál es la ruta a seguir del BESI en este camino? Sí, nosotros aprobamos, aprobamos creo que una semana antes de la pandemia, aprobamos nuestra estrategia de 5 años con un programa muy ambicioso de $15,000 millones. Déjeme decirle que el programa aumentó más, ¿verdad? Yo creo que ya debe ir cerca de a los $20,000 millones con apoyo de nuevos socios. Me place anunciar que tuvimos socios que se nos unieron, que históricamente nunca habían trabajado con el BESI, como Reino Unido, como Estados Unidos, que directamente están trabajando con el BESI mano a mano en esta agenda. Y obviamente es una agenda que pasa por ser más amigable con el ambiente, ser resiliente, ser innovador, pero también cómo conectar, ¿verdad? Toda esta agenda con la economía, con la inclusión, con el tema de género, porque hemos encontrado de que de nada sirve que el BESI sea un buen banco para hacer infraestructura si el resto de la economía no funciona. Entonces, recientemente me preguntaban, ¿por qué el género es tan importante? Bueno, es la otra mitad de la mano de obra. O sea, por eso es tan importante ser inclusivo en agenda de género, pero igual es importante en el tema del medio ambiente, y estamos haciendo infraestructura resiliente y verde. Emitimos nuestro primer bono verde, muy exitoso también, nuestro primer bono responsable con los objetivos de desarrollo del milenio, y realmente nos interesa mucho conectar mercados de capital globales con este desarrollo que requiere la región centroamericana. Así que el BESI está muy comprometido con nuestros países miembros a tomar esa responsabilidad, ese tamaño que tenemos relativo en la región. No lo tiene ningún otro banco de desarrollo regional, y estamos comprometidos a realmente ayudarle a la región centroamericana a que no vuelva a pasar lo que ha pasado. Así que yo creo que lección aprendida, no vamos a ser solamente un banco de infraestructura, vamos a ser un banco de desarrollo, de apoyo a los países miembros. Doctor Dante Mossi, presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, yo quiero agradecerle mucho esta oportunidad que nos ha dado de conversar. No, el placer ha sido todo mío, y estoy seguro que vamos a seguir conversando en la medida vamos alcanzando estos hitos que son realmente primera vez para la región centroamericana, e ingresar a sectores que solo soñábamos que íbamos a ingresar en un futuro cercano. Muchísimas gracias, doctor Dante Mossi. Y a ustedes, amigos, les agradecemos mucho su atención y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y en nuestra página. Muchísimas gracias. Junto con el aporte de los organismos multilaterales, el conocimiento y el desarrollo de las organizaciones del sector privado ha sido trascendental en la lucha contra el COVID-19. Este es el caso de Sanofi Pasteur PAC, cuya Country Head, Ana Argento, nos platicará los retos y desafíos del paciente en tiempos de pandemia. Muchas gracias, Forbes, por este espacio que nos has otorgado. Soy Ana Argento, líder de la división vacunas de Sanofi para la región PAC. En esta oportunidad quisiera compartir con ustedes la visión de Sanofi acerca del futuro y el rol de la mujer, el empoderamiento de la mujer dentro de la organización. Estamos en una época de pandemia y vamos hacia la post-pandemia. Una visión de futuro que necesita acciones ayer, podríamos decir, ¿no? Siempre estamos pasados, ya deberíamos haber actuado. Esto que nos está ocurriendo, creemos que la pandemia nos ha cambiado, nos ha puesto a reflexionar. ¿Estamos construyendo algo mejor para nuestro futuro? Estamos en una transición y con una gran oportunidad de lograr un gran cambio en nuestra sociedad. La pandemia nos ha traído problemas, beneficios.
Un elemento que se destaca es cómo el sector salud ha logrado una aceleración y colaboración en un formato de pensamiento más ágil. Una fuerte conexión con el ecosistema, rompiendo modelos de toma de decisiones y atentos a prueba y error constantes. Un buen ejemplo es la gestión en la producción de vacunas. Hemos visto cómo ha cambiado el modelo y la unión de esfuerzos y colaboración entre líderes de la industria. Un buen ejemplo es la alianza que tiene Sanofi con GSK en el desarrollo de una nueva vacuna candidata contra el COVID-19. Otro elemento es la anticipación, la planificación y el entendimiento del valor de la vacunación. Es más fácil prevenir que curar. La pandemia y el confinamiento nos traen la resurgencia de enfermedades que creíamos controladas hasta el pasado y observamos que reaparecen en diferentes países. Enfermedades que estaban controladas por los buenos sistemas de vacunación y los programas y las estrategias en cada país, y hoy nos encontramos frente al confinamiento, donde no se pudieron cumplir los esquemas como se hacía tradicionalmente, y vemos en nuestra región, en República Dominicana, cómo aparecen casos de difteria con muertes, y en Haití también. Entonces, debemos reflexionar también sobre el fracaso como una base del aprendizaje. Equivocarse es válido, si lo tomamos para hacer algo mejor, si lo tomamos para aprender sobre ese error. Vemos también las estrategias exitosas de vacunación en el mundo y otras que no lo fueron tanto. Tenemos un muy buen ejemplo a seguir, que es el de Israel, donde tuvieron un muy buen control de la pandemia y una exitosa campaña de vacunación. Entonces, tomemos los ejemplos que funcionan, aprendamos también de los errores y veamos cómo podemos ir construyendo este futuro. Hoy la pandemia nos demuestra que todo es variable, el medio ambiente es cambiante, vivimos en un mundo en constante cambio. ¿Y cómo hacemos para continuar trabajando? Debemos adaptarnos a este cambio, reinventarnos. Este cambio llegó sin una programación, sin que estemos preparados para esto. Nos sorprendió a todos. También los resultados son inciertos. A más de 100 años de la gran pandemia anterior, hoy nos enfrentamos a un momento donde debemos aprender a adaptarnos. El que no se adapta, desaparece. En Sanofi nos adaptamos, por ejemplo, priorizando el acercamiento a los médicos y a nuestros pacientes. Seguimos con la educación médica continua, en prevención, y queremos garantizar el acceso seguro a las terapias crónicas, a la vacunación, a los medicamentos, lo cual lleva a un montón de cambios y adaptación dentro de la organización también. Un dato importante también es el rol de la mujer en la pandemia. Hay que aprender de este poder de conexión que tiene en el sector salud el rol de la mujer, donde vemos que, por ejemplo, más del 70% de la primera línea está representada por mujeres. Este personal de salud que recibe las consultas diarias, recibe la necesidad y la atención que requiere cada persona como paciente al momento de enfrentar una enfermedad. Y esta conexión que refuerza el poder y la energía femenina para actuar, resolver, siendo gentiles con nosotros mismos, con los demás y con el entorno. Actuar desde la compasión y la empatía. Y el rol de la mujer como cabeza de salud en el hogar también. Quien se preocupa y se ocupa de que los niños tengan su vacuna al día, de conseguir el turno con el médico y de no perder esa conexión que se dio una disrupción durante la pandemia, donde acceder a la consulta del médico y a esa contención se hizo muy difícil. Entonces el rol de la mujer nuevamente es relevante también dentro del hogar y de las organizaciones. ¿Y qué nos queda con esto? Bueno, aprender de nuestros errores, hacer las cosas bien, poniendo a las personas en el centro, en el foco de atención, aprender del fracaso, anticiparnos, estar dispuestos a colaborar siempre. Y esto es posible desde el pensamiento crítico, esta capacidad conectora y de apertura creativa que nos brinda la energía femenina. Todos podemos contagiarnos de esta energía, está en el ADN de las personas. Después depende de qué decisión tomamos. Entendamos que estamos pasando de una pandemia a una endemia, lo que nos demuestra que el mundo cambió y ese cambio vino para quedarse. Un mundo donde debemos cambiar las preguntas, descomplejizar nuestras relaciones, buscar nuevas formas de trabajo y de relacionarnos en pos de soluciones.
No olvidemos que toda decisión debe estar relacionada siempre con preguntarnos ¿por qué y para qué hago lo que estoy haciendo? Es clave hacerse estas preguntas en un entorno tan cambiante y como parte de la esencia de la transformación para la toma de decisiones hoy en día. Siempre entonces priorizando a las personas primero en las decisiones. Y si queremos, podemos. Ahora, juntos debemos ir a la acción y construir ese mejor futuro ahora. Es nuestra decisión. No olvidarnos de estos aprendizajes, todo lo que nos dejó la pandemia, el encierro, el confinamiento. Hemos aprendido muchísimo y de manera acelerada. Aprovechémoslo para los tiempos que vienen, en el nuevo normal, y hagamos que se sostenga en el tiempo. Un poco para seguir reflexionando, ¿no?, sobre estos temas y que continúan, porque estamos en una situación donde no se terminó la pandemia, seguimos a una endemia y esto vino para quedarse. Y para ir finalizando entonces, creo que palabras claves que debemos tener en cuenta para continuar con esta reflexión es esta transformación que nos llevó a una aceleración en el aprendizaje y en la cual debemos adaptarnos, y esta adaptación va a ser constante. No llegamos a un punto donde nos adaptamos y me quedo donde estoy para continuar una normalidad. Esta normalidad que es nueva va a seguir cambiando. Ahí es donde tenemos que estar fortalecidos y conscientes de que los cambios vinieron para quedarse. Entonces, este nivel de actuación y aceleración que tenemos que incorporar en nuestra vida, creo que es algo que nos va a dejar también muchos aprendizajes y nos va a descomplejizar en todo nuestro entorno, en las relaciones y de la manera en que encaramos nuestro trabajo y nuestro futuro. Y con esto quiero cerrar. Muchas gracias y gracias Forbes por el espacio. Hoy en día, la medicina tiene retos en múltiples frentes, como en la atención al paciente o el desarrollo de nuevas vacunas y tratamientos. De cara al futuro, la tecnología será trascendental para cumplir con estos objetivos, mediante avances como la Internet de las Cosas y la inteligencia artificial. De esto nos explicará Alberto Porciani, CEO de TopDoctors.es. Adelante, Alberto. Hola, soy Alberto Porciani, soy el CEO, el cofundador de una empresa que se llama Top Doctors. Es la plataforma tecnológica digital para doctores de primer nivel. Bueno, en primer lugar, quería agradecer a Forbes por darme la posibilidad de hablar de medicina y tecnología. En concreto hablaremos de inteligencia artificial y de Internet de las Cosas médicas. Es un sector que seguramente va a ser uno de los más relevantes en el futuro del e-health, de la medicina digital. Yo recuerdo cuando empecé en este mundo hace años ya y tenía que hablar a los médicos y a las personas que trabajan en el sector médico de digitalización. Recuerdo que hacía muchas comparaciones con otros sectores, como por ejemplo restaurantes, y se veían como los restaurantes ya tenían las valoraciones de los pacientes para poderlos escoger, podías hacer una cita directamente a través del móvil, o en los viajes tú podías moverte con el billete de avión directamente en tu móvil o de tren. Y al contrario, cuando lo comparabas con el sector de la salud, pues estábamos años luces de ello, es decir, todavía estábamos experimentando situaciones donde colas al teléfono para poder coger una cita, o si no, la falta total de historiales clínicos digitalizados, escribiendo todavía en papeles, etc. Bueno, yo creo que solo en 2 años yo veo todo este argumento totalmente anacronístico ahora, totalmente pasado, y nos estamos enfrentando al contrario a una situación donde el mundo de la salud ha dado una aceleración bestial en la digitalización. El sector concretamente de la inteligencia artificial
está trabajando muy fuerte en el sentido que ya tenemos ejemplos de empresas que están desarrollando software que son capaces de identificar un tumor directamente desde una mamografía, por ejemplo, o software que son capaces de entender el lenguaje natural y a través de los síntomas proporcionarte un prediagnóstico automático para luego, en el caso, conectarte con un médico directamente si el caso es grave, ¿no? Este es un sector que está creciendo muchísimo. Se están hablando de 158 mil millones de dólares a nivel mundial en 2022 de facturación. Solo hablando de Europa, estamos hablando de pasar de 12 millones de dólares de facturación en 2017 a más de 44 previstos para este año. O sea que está claro que es un momento y que seguramente la pandemia ha acelerado, que se va a desarrollar muchísimos en los próximos meses, en los próximos años. ¿Y cuáles son los objetivos de la medicina digital? Bueno, seguramente el primero es mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Sobre todo cuando nos referimos a aquellos pacientes crónicos, intentando encontrar soluciones que puedan permitir el home care, el cuidado desde casa, evitando así estar en hospitales o estar en clínicas donde te cuidan y tienes que estar, ¿no? Y sobre todo el otro punto fundamental es la parte de prevención médica. Ya estamos viendo como la medicina no piensa tanto en la curación, sino sobre todo en cómo prevenir. El segundo aspecto fundamental es la introducción de los medical devices, ¿no? Los medical devices, que hay muchísimos, nos permitirán interconectar y monitorizar directamente los pacientes desde puntos remotos, y esto nos permite mejorar el diagnóstico y además poder mejorar todo lo que es la evolución de las patologías y de los tratamientos futuros. Y por último, y está en boca de todo, obviamente el sector sanitario necesita mantener o aumentar la calidad del delivery, de la prestación, pero con un fuerte enfoque en la reducción de costes. Y porque muchos de los sistemas sanitarios públicos se han vuelto totalmente insostenibles. Y seguramente la tecnología es uno de los elementos, y la digitalización es uno de los elementos necesarios para poder hacer esto. ¿Vale? Pero también nos vamos a enfrentar a situaciones muy complicadas, es decir, hay desafíos en este viaje y sobre todo yo identificaría tres. El primero es la seguridad de los datos. Pues el paciente céntrico quiere tener el control de sus datos y obviamente necesitamos mantener la privacidad de los mismos y este es un tema muy delicado. La segunda parte son las sinergias entre todos los stakeholders del sector, ¿no? Todos los players del sector. Hablamos de administraciones públicas, hablamos de los fabricantes, hablamos de los pacientes, los sanitarios, las aseguradoras. Todos necesitamos estar interconectados para poder tener una información conjunta y homogénea. Y de hecho ese es el tercer punto de desafío, ¿no? La necesidad de estandarizar y normalizar la información. Independientemente del tipo de device o del tipo de plataforma que utilicemos, es muy importante que todo se transforme en un único tipo de datos y que todos podamos entender. En esta dirección, a mí me gustaría llevar como ejemplo a algunas empresas españolas, en este caso, que están obviamente trabajando en esto. Una de ellas es Medictor. Es una empresa que ha desarrollado un asistente médico que está basado totalmente en inteligencia artificial y tiene como objetivo mejorar el triage. A través de un entendimiento del lenguaje natural y a través de unas preguntas que son las típicas que haría, por ejemplo, un médico de familia, pues es capaz de desarrollar un prediagnóstico y además ayudar a los doctores en la toma de decisiones, no de sustituir los doctores, ayudarlos en la toma de decisión en el diagnóstico de la patología. Y además, en casos urgentes, puede también conectarte con un médico directo a través de o directamente con urgencias. Esta plataforma se ha desarrollado, como he dicho, en Barcelona, ha sido testada clínicamente, tiene una fiabilidad superior al 90% demostrada en el Hospital Clínico de Barcelona. Otro ejemplo muy importante y muy interesante es el de Idonia. Idonia es una empresa que ha desarrollado una plataforma en cloud, una plataforma en la nube de intercambio e entrega de imágenes médicas de cualquier tipo. Y esta plataforma se permite
conectar con algoritmos de diagnóstico de inteligencia artificial para poder ayudar ahí también al médico en el diagnóstico por imagen. Entonces tenemos ejemplos de la plataforma capaz de analizar una imagen radiológica y detectar en el caso un cáncer o incluso en este caso una neumonía por el tema de COVID. Misma situación además en aplicaciones dentales como un tag dental, etcétera, ver ya qué tipo de tratamiento se tienen que hacer para reconstruir los dientes o para cambiar la dentadura, ¿no? Todo esto tiene una potencialidad bestial porque solamente esta plataforma conectada con cualquier tipo de, digamos, algoritmo y de conjunto de datos te permite mejorar el análisis y el diagnóstico por imagen de una forma muy sustancial. Y luego tenemos otro ejemplo de una empresa como Bihit. Es una empresa también española de Barcelona que desarrolla una plataforma de asistencia virtual que está pensada sobre todo para pacientes de POC e insuficiencia cardíaca. Esta plataforma sirve sobre todo para temas de, digamos, de monitorizar pacientes en remoto, en su casa. Entonces permite mantener el control en tiempo real de todas las variables que la plataforma es capaz de personalizar y por lo tanto también dar tratamientos que son consejos en el tratamiento del paciente, así como enviar alertas en el caso el paciente estuviese frente a una situación crítica. Y por último, creo que es muy interesante subrayar una empresa que se está enfocando sobre todo en ayudar en los ensayos clínicos. Esta empresa es española también, es Biomed. Es una empresa que está especializada en el procesamiento del lenguaje médico natural. El médico, obviamente, que escribe los historiales clínicos, este software comprende, analiza, lee el historial clínico de todos los pacientes y estandardiza la información en una base de datos que permite ser analizada. Esto crea un Big Data impresionante que te permite de esta forma poder analizar todas las diferentes patologías, cómo es el comportamiento de los pacientes en estas situaciones y sobre todo detectar pacientes en diferentes hospitales para poder hacer ensayos clínicos más rápidos, más enfocados. Uno de los retos que he dicho, y probablemente el más importante de estos desafíos, es, como he dicho, la interconexión de todas estas plataformas en el volcado de datos en un único sitio, ¿no? Y eso es un poco lo que nosotros en Top Doctors, como último aspecto, nos ocupamos. Nosotros ayudamos justamente, desarrollamos plataformas de telemedicina que interconectan, desarrollan otras plataformas para que en el mismo entorno el médico y el paciente puedan interactuar de forma fácil y puedan tener una experiencia totalmente digital. Para cerrar, obviamente, los desafíos, el final último de este sector y todos los que nos dedicamos al e-health, a la salud digital, es justamente superar los desafíos que acabo de comentar y ayudar a todos los agentes a que sean capaces de adaptarse para impulsar el cambio que este sector necesita y que veremos en los próximos años. Bueno, pues por último, solo decir que el final de este sector, el final último de este sector, es que todos los que nos dedicamos, digamos, a la salud digital, es buscar cómo superar los desafíos que nos estamos encontrando, de forma que podamos ayudar a todos los agentes a que sean capaces de adaptarse y impulsar el cambio que el sector necesita y que veremos en los próximos años. Yo espero que os haya interesado mucho, os agradezco por la intervención y hasta pronto. La pandemia hizo que en un corto tiempo el sector salud tuviera que reconfigurarse para atender las nuevas necesidades de la población. En este sentido, y en la siguiente charla, hablaremos del impacto que el COVID-19 ha tenido en el cuidado de la atención médica.
Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto tenerlos este día aquí con nosotros. Estamos en el Foro Forbes de Salud para Latinoamérica y bueno, el tema en esta ocasión del foro es innovación para la nueva normalidad, un tema que está impactando muchísimo a todas las personas después de toda esta situación que tuvimos con la pandemia. Y bueno, tenemos en esta ocasión a dos especialistas muy importantes, dos verdaderos conocedores de temas médicos que llevan muchos años involucrados en estos tópicos especiales. Y bueno, vamos a tener una charla con ellos en una entrevista que nosotros quisimos denominar el impacto del COVID-19 en la atención médica y las nuevas modalidades. Y bueno, quiero presentarles aquí al doctor Iván Rosas, quien es profesor y director de la sección pulmonar, cuidados críticos y medicina de Baylor College of Medicine de Houston, Texas. Y tenemos también al doctor Prasad Manian, quien es también profesor de Baylor College of Medicine, Service and Chief of Medical Specialties, the Baylor St. Luke Medical Center in Houston, Texas. Doctors, thank you so much for this opportunity to have you here, and thank you so much for this opportunity to learn more from you. I mean, it's a pleasure always to have this chance to have conversations like this one. So thank you so much. Gracias, Alejandro. You're welcome. Thank you, doctors. So we're gonna talk a little bit about this. How did COVID-19 challenge clinical and administrative operations in the ICU and other inpatient services? I wanna start this conversation with you, Dr. Rosas. How do you see this topic specifically? Now, if we we're at the end of April now, but if we track back 13, 14 months, as all of you can remember, in February, it was pretty clear that there was a pandemic that was quickly extending from Asia to Europe. And there was already concerns about the entry of the virus to the US. In retrospect, cases may have been as early as January. The true impact on the Texas Medical Center, which is one of the largest biomedical centers in the world, was perceived very quickly in the beginning of March. So it became very apparent that we needed to get prepared to deal with the pandemic. And as all of you can recall, one of the most substantial challenges at that time was that we were going to actually have to divert our clinical operations to focus on caring for patients in the inpatient setting. And that in doing so, we would have to expand the number of staff that would care for patients in the intensive care units. That became very clear through March and April as New York City went through this very stressful period of time in which a large percentage of patients were admitted to the ICU. So we didn't actually have that wave come to us that soon, but we were seeing what was happening in New York City, and essentially we were getting ready to expand our ICU coverage. In addition to the space logistics and the personnel challenges associated with that expansion, we had another very big concern, which is we were going to require significant amounts of protective equipment for the physicians who were caring for these patients. At this time, we feel very comfortable that masks are a very effective way of isolating ourselves from the virus. But at that time, we didn't know the rigor of that isolation, meaning what type of masks were going to be required. We knew that they were going to have to be used in the ICU for prolonged periods of time. We knew that there were challenges associated with creating flows in the ICU to try to minimize the exposure to staff. So it was a very stressful moment for all of us because of the increased needs of resources, because of the challenges related to having to deal with this infection for the first time in the Texas Medical Center. And the unknowns was really one of the most important concerns. In our institution, we had to undergo substantial changes, and Dr. Manian can give you the specifics. This occurred in parallel with the other Texas Medical Center institutions. So president of Baylor, in addition to other leaders in the Texas Medical Center, had daily meetings at 7 o'clock in the morning, some of which Dr. Manian participated in, to strategically allocate sufficient beds for patients who were developing the disease. And there were contingency plans. There was, like in many cities, there were plans to potentially enable hospitals that were not being used, or portions of hospitals that were not being used. And even we talked about the possibility of using the NRG Stadium.
Our wave actually came somewhat later than New York City, so we really started seeing a large influx of patients in May. And maybe what I can let is Dr. Mannion describe with more detail what happened in the ICUs at that time. Yeah, thank you, Dr. Rosas. Our challenges were on multiple levels. Number one was obviously the logistics, making sure we have enough beds, we have enough staff, and enough supplies to care. Fortunately, we didn't have a big stress in terms of supplies. We were able to get our masks and ventilators and everything, so we had plenty of those. The second priority was safeguarding the staff. That was very important. We needed to make sure that our staff was completely protected. So our infection control had a pretty rigorous program of surveillance testing all healthcare workers a week after they left work in the ICU. And we identified a cluster, which very quickly we were able to put out and identify. And the third priority very early on was trying to figure out the best way to care for these patients. And when the pandemic first started, there was very little knowledge, and a lot of our reports were anecdotes. People practicing in Italy or New York, telling us what protocols they use, and the studies were just getting started. So that was really the challenge: is keeping up with the information, refining almost on a daily basis how we care for these patients, caring for our healthcare workers, and making sure that we had enough supplies. So, Dr. Mannion, it's important also to know what was Baylor's role in the development of treatments and vaccines for COVID-19. Is Baylor providing outpatient telemedicine and home monitoring services for patients affected with COVID-19? Yes, so very early on when the pandemic started, we started a telemedicine program, and we were able to see most of our patients through telemedicine. And that was important because, remember, patients have their regular medical problems in addition to COVID. So we wanted to make sure their regular medical care did not suffer. And then we implemented a little later a COVID home care program. And what that involved is patients who had COVID, who were monitored at home, they were asked to get a pulse oximeter, monitor their oxygen level, their blood pressure, and their heart rate. And then you have a video visit with them day 1, day 3, day 5, and day 10. And they were free to call us in between. So that allowed us to really see the patient in their home, see how they're doing. Our nurse practitioners would even have them walk for a few minutes, while she was watching them on the video to see how their heart rate and pulse oximeter was doing. So that really allowed us to take care of these patients, monitor them, and identify very early on those who needed to come to the hospital. So that I think really helped. Now, the next question was in terms of vaccines. One of our faculty at Baylor, her name is Dr. El Sally. She was pretty instrumental in developing and testing the Moderna vaccine. And she was one of the chief authors of the New England Journal paper. And as you know, both the Moderna and the Pfizer vaccines have been very safe and very effective. And it's brand new technology. And so this was really a huge contribution to the care of patients with COVID, I think. And finally, as I mentioned early on, we really had trouble because there were no well-defined treatment modes for COVID, and we were discovering this. And Dr. Rosas, he actually led a very important study early on to identify one of the drugs that's now been approved for treatment. So I'll turn it over to Dr. Rosas. Dr. Rosas? Yes, thank you. So I think one of the general points to carry forward is the concept that early on there was a recognition in the medical community that randomized clinical trials were going to be required to be able to identify therapies. And this is what we call the gold standard of of identifying drugs. It's a type of study in which participants get the drug and other participants don't. And providers and patients don't really know what medication they're getting. These are the studies that ultimately demonstrate that therapies are approved by the FDA or not. So very early on, there was a collaboration very close with the government and the pharmaceutical industry to try to support these studies. And the focus was mainly on two types of drugs that inhibited the replication or growth of the virus and the entry of the virus into the cells, and
because of the recognition of the inflammation that the virus caused in the lung, a second strategy was to try to reduce the inflammation in the lungs. To this date, the drugs that are approved in the U.S. include remdesivir, which is an antiviral medication. The study that actually led to the approval of remdesivir was done in many centers across the U.S. and the world, and Baylor was a participant. In addition to that, there's been approval of the use of steroids. The pivotal study was actually done in the United Kingdom, where it was demonstrated that using steroids reduced mortality in patients affected with severe COVID pneumonia. And as Dr. Manning was saying, Baylor led some of the studies that actually have led to the recent approval, or at least the inclusion of the use of tocilizumab in guidelines for treatment of COVID-19. So I would say in general, this was a broad effort from the medical community in the US and in the world. And certainly Baylor played a role in the approval of at least two of the main treatments that presently are used to treat patients affected with COVID-19. Very good, Dr. Rosas. So for the third question and the last one right now, there is something that's really, really important that I want to know, and I think the people want to know also too. That is one specifically to think about. Is there a program to investigate the long-term complications of COVID-19? So I will let Dr. Manning talk in general about the strategies that are being put in place, and then we can get into more specifics. Great. Yeah, as you know, the so-called long COVID syndrome, or symptoms of people who have COVID after the initial infection continue to have symptoms, is a big problem. And very early on, the studies from Italy, we knew that even 6 weeks out, about 60% of the patients still had fatigue and other symptoms. So many centers have set up a long COVID clinic or post-COVID clinic, and we have one at Baylor as well. And it takes multiple forms of symptoms. One is just a generalized fatigue that comes with COVID. And a lot of that, we think, putting people through a rehab program to physically rehabilitate them seems to help. The second set of complications have to do with the lungs, as to what are the long-term complications of inflammation, scarring in the lungs. And I'll let Dr. Rosa speak to that. And the third is it rare, but sometimes seen the effect on the heart. So we have a group of cardiologists as well who participate in this. So when patients come in, we start a comprehensive evaluation to see what their functional problems are. Is it fatigue? Is it breathing problem? Is it a heart problem? And is it depression? As you know, when people are sick, there's a lot of depression. So then we can decide, which specialist will best serve the patient to help coordinate the care. But we are lung doctors, and we are especially interested in the effects on the lung. And Dr. Rosa says has a program and a study to track just that. And I will let him speak. Thank you, Dr. Manning. So I think the best way to summarize it is that there is a lot to be learned. And so a lot of observational studies will have to be implemented to collect data and be able to define what the long-term consequences of COVID infection are. And so the government has actually set out some requests for applications, and also the private organizations are also supporting some of the research. Essentially, what I think is going to happen in the lung is that a significant portion of patients, after developing injury in the lung, are going to try to repair the lung. Unfortunately, those who are of older age or have pre-existing lung disorders may actually not be able to repair the lung. And one of the most common inefficient ways of repairing the lung is through a scar, call that pulmonary fibrosis. We have a longitudinal study right now following patients over a period of a year with very extensive CT scan, breathing test, and other types of testing to look at the long-term effects of scarring in the lung. We just joined a second study sponsored by Mount Sinai Hospital in New York, trying to test the role of some medications that are being used in fibrosis in some of these patients who develop these complications. So what I envision is over the next 2 to 3 years, we'll find a large segment of the population. I think this will be a relatively common disorder. We'll find
patients in the general population that were affected with COVID that develop respiratory symptoms, some of which will actually go on to develop fibrosis. We're going to have to see what the natural history of this fibrosis is, if it's progressive or it's is a scar that remains inactive and that doesn't really cause further complications. Unfortunately, we know that patients die from respiratory failure. We know that a certain number of patients actually develop at a very young age this respiratory failure, and some of them have actually been transplanted in the Texas Medical Center. So we've been involved from a research perspective at least in 10 of these transplants, and I think we've performed to date 4 of these transplants in Baylor St. Luke's Medical Center. So there's going to be a whole spectrum of disease associated to lung complications, from respiratory failure, which unfortunately some patients cannot survive, some that actually need extreme measures like a transplant to be able to survive, and then you'll have a spectrum of complications related to oxygen use and respiratory limitations associated to this complication. So I unfortunately expect this to be a significant problem, and as Dr. Manion said, this is only one part of the whole organ spectrum of involvement. There'll be neurologic complications, there'll be deconditioning, there'll be heart disease, there'll be neurologic disorders. We anticipate this is going to have significant consequences long-term for our population. Thank you so much, Dr. Rosas. So thank you both doctors, Dr. Manion and Dr. Rosas. This is a very good conversation. I think these are some questions that all the people have right now with all the situation that has been happening, and as we see how this is developing. So definitely thank you so much for this opportunity. Muchas gracias a la gente que nos sigue hoy en Forbes en esta transmisión, y estamos muy contentos de haber podido tenido al Dr. Manion, al Dr. Rosas, pudiendo platicar acerca de estos temas que me parece que son muy cruciales en medio de una coyuntura como la que tenemos hoy. Y bueno, vale la pena seguir aprendiendo sobre lo que se está generando, qué es lo que están viendo los especialistas, generando una cultura sobre esto que, bueno, va a estar con nosotros mucho tiempo. Doctores, muchas gracias. Doctors, thank you so much for this opportunity. So we keep going. Muchas gracias. Seguimos en el Foro Forbes. Gracias. Okay, my pleasure. Thank you. Parece que el ecosistema emprendedor no tiene límites. Lo mismo vemos startups relacionados con seguros que con el agro o con inteligencia artificial. Y evidentemente la salud no es la excepción. Por lo que ahora tenemos un pitch quien expondrá el caso de Find Doctor. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Pablo Soto. Yo soy director y fundador de finddoctor.com. Primeramente agradezco a Forbes por la oportunidad que me da de presentar la empresa aquí con ustedes. Y bueno, Find Doctor es una plataforma médica digital que conecta a doctores con pacientes en México y Guatemala. Actualmente la plataforma cuenta con un aproximado de 30,000 visitas por mes y más o menos entre 15,000 y 17,000 usuarios por mes que visitan la plataforma. Como les comentaba, hacemos conexiones de pacientes y doctores más que todo en la región mexicana, guatemalteca. Traemos mucho turismo médico de los Estados Unidos también. Tenemos muchísimas visitas de todo el mundo. Principalmente las visitas se han concentrado en Estados Unidos, Guatemala, México, España, El Salvador. Y bueno, básicamente es un directorio médico digital y tarjetas médicas digitales. Nosotros diseñamos tarjetas médicas específicamente para cubrir las necesidades de los doctores y de los pacientes, ya que siempre hay un paciente que está buscando doctores por internet, y también los doctores necesitan tener esa relación a través de WhatsApp con sus pacientes. Y bueno, básicamente lo que hace un doctor es guardan la tarjeta en su teléfono, la descargan, la guardan y la comparten a sus pacientes siempre al salir de clínica. Entonces sale el paciente de la clínica y se lleva la tarjetita del doctor y bueno, el paciente se queda con la tarjeta y tiene una conexión rápida, inmediata con el doctor para poder llamarlo para hacer una postconsulta, por ejemplo, y referir a su doctor a través de WhatsApp. Esta es, digamos, la herramienta principal para el paciente, el poder referirlo por WhatsApp. Se acabó el referir a un médico de boca a boca y ahora es de WhatsApp a WhatsApp compartiendo su perfil. Las tarjetitas tienen, digamos, fueron diseñadas con principios teóricos de neuromarketing, de
teoría del color, semiótica, nos enfocamos muchísimo en eso para aumentar la experiencia del usuario. Son bastante, digamos, diferentes y atractivas a la vista, a la vez que funcionales. Tienen básicamente 6 botones de acción que son pues llamada para poder hacer cita, enviar un mensaje a los doctores por WhatsApp para hacer cita también, pueden llegar con Waze a la clínica, pueden pedir incluso un Uber para que los lleve a la clínica si no tuvieran vehículo en ese momento. Y bueno, contienen, digamos, toda la información profesional del doctor, en este caso la biografía, la experiencia, los servicios del profesional de la salud. Tiene también, puede subir videos, puede subir fotografías, artículos de interés para los pacientes y también seguros médicos. Trabajamos básicamente con todos los seguros que hay en Guatemala y en México. Y bueno, así es como un doctor logra tener más alcance a través de WhatsApp de una forma orgánica que se convierte en viral, ya que pues están todo el tiempo los pacientes compartiendo sus tarjetitas. Actualmente ya son más de 1,100 médicos en la plataforma, hemos ido creciendo poco a poco y tenemos también aproximadamente entre 80 y 100 clínicas en los 2 países. Y bueno, la historia es muy, muy interesante. Empieza en 2016 con un mapa médico impreso. Nosotros empezamos distribuyendo un mapa médico impreso en la región donde vivíamos, conectando doctores con pacientes a través del papel que distribuíamos en casas y en algunos lugares estratégicos, digamos. Luego fue evolucionando. En enero de 2017 ya implementamos la plataforma digital. En 2018 nos trasladamos a México, ya que vendimos una licencia de marca a un doctor mexicano que se interesó en la marca después de un evento que tuvimos, y ellos se estuvieron expandiendo allá bastante. Fue muy agresivo el crecimiento que tuvieron. Y bueno, ya en 2019 decidimos trasladar la empresa a los Estados Unidos, ya que ellos tienen pues la infraestructura de cobros a nivel mundial. Entonces, actualmente ya podemos realizar cobros a nivel mundial a todos nuestros doctores a través de tarjetas de crédito internacionales y de débito. Entonces, eso nos ha permitido expandirnos bastante. En cuanto a inversiones, como mencioné anteriormente, nosotros hemos ido creciendo orgánicamente a través de un equipo de ventas, tanto físico como pues a través de estrategias de marketing digital. Y así ha sido nuestro crecimiento progresivo. No hemos tenido todavía una inversión, digamos, a través de deuda bancaria o de fondos de inversión. Ha sido un capital familiar inicial que pues relativamente pequeño, y así hemos ido creciendo. Sin embargo, sí tenemos visión en el futuro de poder expandirnos a más ciudades de Latinoamérica, Argentina, Chile, Bolivia también, Panamá, y para terminar Estados Unidos. Entonces, cuando venga ese proceso, sí necesitaremos de una búsqueda de capital de inversión. Con respecto al 2020, fue bastante interesante. Creo que todos vivimos la experiencia de la pandemia y al principio nos afectó bastante, más que todo en el proceso de ventas, ya que nuestras ventas, muchas de ellas son físicas y es mucha visita médica. Entonces nos vimos limitados para poder hacer las visitas, y también nuestras visitas bajaron aproximadamente un 25% desde el mes de marzo y abril. Y bueno, ya en mayo empezamos a tener un repunte muy importante en visitas y así fue creciendo más todavía. Vimos que los doctores están más abiertos a la tecnología, se vieron más en la necesidad de tener esa conexión digital con sus pacientes y pues creo que en ese aspecto nos ayudó mucho, fue algo muy positivo, ya que nos ayudó a consolidar más la plataforma, llegando a final de año a 300,000 visitas y aproximadamente 135,000 usuarios que estaban visitando la plataforma. Entonces, sí hemos logrado realizar muchísimas conexiones, cientos de miles de conexiones ya en 4 años de operación. Y eso nos ha logrado posicionar a nivel países como una de las plataformas más importantes médicas para conectar con un doctor que hay. Y bueno, ese es más o menos un resumen de la historia de la empresa. Ha sido una gran experiencia para mí, para nuestro equipo. Y bueno, tenemos proyecciones de ir creciendo en los próximos 5 años
Y bueno, estaremos siempre comentándoles cómo va el emprendimiento. Muchas gracias por el tiempo, fue un gran placer estar acá y bueno, espero poder ayudarlos cuando lo necesiten. Un placer, muchas gracias. Ya estamos llegando al final del primer día del foro. Ahora toca el turno a la doctora María Elena Aguilar, médico y cirujano Senior Medical Manager de Procter & Gamble Health, quien impartirá la ponencia Escucha tus nervios. Un placer saludarlos. Espero que ustedes y sus familias se encuentren bien. Me permito presentar. Soy la doctora María Elena Aguilar Calvillo, médico y cirujano egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Actualmente ocupo la posición de gerente médico senior en Procter & Gamble para Centroamérica y Caribe. Quiero agradecer a Forbes por la oportunidad que me dan de participar en este magno evento. Es un verdadero placer para mí poder conversar con ustedes el día de hoy en relación a un tema que pareciera que pasa muy frecuentemente desapercibido. Y esto es en relación al cuidado de los nervios. Nuestro sistema nervioso es un sistema muy particular y muy especial. ¿Por qué? Porque nos permite interactuar con nuestro medio ambiente. Nos permite tener esa conexión con nuestro medio ambiente, obtener información y tomar decisiones. Toda esa información es procesada y podemos tomar decisiones como por ejemplo el decidir salir a caminar, el mover nuestros brazos, flexionar nuestras piernas, flexionar nuestros brazos. Incluso tiene funciones claves para mantenernos con vida. Estas funciones son autónomas y esto se refiere a movimientos o funciones que no lo hacemos de manera consciente. Por ejemplo, el latido de nuestro corazón, la respiración, nuestros movimientos gastrointestinales. En otras palabras, nuestro sistema nervioso es crítico para que podamos interactuar con nuestro medio ambiente de manera correcta. Si hacemos una analogía, nuestro sistema nervioso es como una computadora con una red de cableado altamente especializado. La computadora central está conformada por nuestro cerebro y por nuestra médula espinal. Esa red de cableado que comunica hacia el exterior sería nuestro sistema nervioso periférico. Si vamos un poco más al detalle, este cableado está conformado por una red de células que también son altamente especializadas, denominadas neuronas. Y como vemos en esta imagen, las neuronas se comunican entre sí a través de impulsos nerviosos. Ellas mueven esa información hacia nuestra computadora central. Vemos que tienen diferentes partes muy interesantes, como las dendritas, que simularían ser las antenas parabólicas que captan la información. Esa información atraviesa el cuerpo de la célula y por último viaja a lo largo del cable o axón que vemos en esta imagen. Si ven, el axón está recubierto por una cobertura, valga la redundancia, altamente especializada que facilita la transmisión de este mensaje muy rápidamente. Entonces tenemos que esta red es altamente especializada con funciones críticas para nosotros. Existen, desafortunadamente, algunos grupos de riesgo que ponen en realidad sus enfermedades en riesgo de que este sistema nervioso periférico sea dañado. ¿Quiénes son estos grupos de riesgo, perfiles de pacientes o individuos con factores de riesgo
que van a tener daño al sistema nervioso periférico. Como primera instancia se encuentran el grupo de pacientes diabéticos. Tenemos aquí un grupo importante de pacientes que van a tener lesiones en su sistema nervioso periférico. Por otro lado, también se encuentran dentro de estos grupos los adultos mayores de 60 años. Aquellas personas también que tienen restricciones en su dieta estrictas, por ejemplo, los vegetarianos, los veganos, o bien que tienen desnutrición o malnutrición. Hay un grupo de pacientes también que tiene este factor de riesgo, que son los pacientes con alcoholismo, enfermos renales, pacientes que toman medicamentos para la gastritis, como la ranitidina, esomeprazol, que disminuyen la absorción de estas vitaminas, y cualquier otra enfermedad que limite la absorción a nivel del tracto digestivo gastrointestinal de las vitaminas o nutrientes que son fundamentales para la función de nuestras células nerviosas. Como vemos, la consecuencia de estas deficiencias de vitaminas, principalmente las vitaminas B1, B6 y B12, llevan a estos estados en donde existe un deterioro de la célula nerviosa. Si vemos en esta imagen, el impulso nervioso se da, pero no lo pueden captar o no lo pueden transmitir. Y si vemos a mayor detalle, este cable que estaba recubierto por esta sustancia especializada que se llama mielina está completamente destruido. Y esto limita a que las neuronas puedan transmitir esa información que es tan clave para nosotros para interactuar con nuestro medio ambiente. ¿Cómo lo ve el médico cuando examina a un paciente? Y esto me lleva a preguntarles a ustedes, ¿alguna vez han experimentado sensación de adormecimiento en las manos o pies? ¿Sensación de hormigueo constante? ¿Alguna vez han tenido sensación de choques eléctricos? O a veces, como lo decimos muy coloquialmente, que me salta el ojo, eso se llama mioquimia, ¿no? Todo esto indica que hay un daño a nuestro sistema nervioso periférico. Igualmente hay un abanico muy importante de síntomas y signos que no son tan fácilmente detectables, como la percepción de las sensaciones, mareos o vértigo, sensación de caídas frecuentes. Todo esto nos lleva a que podamos identificar algunas señales de que algo está sucediendo con nuestro sistema nervioso periférico. Y más aún si tenemos o pertenecemos a estos grupos de riesgo. La buena noticia es que nuestro sistema nervioso periférico es tan versátil que es posible regenerar el daño ocasionado bajo ciertas condiciones. La primera es que la enfermedad de base sea controlada, sea adecuadamente tratada y manejada. La otra condición es que el soma o el cuerpo de las células esté intacto o la célula nerviosa sea viable. Y todo esto permite que haya una regeneración de este recubrimiento de las células nerviosas que van a permitir la adecuada transmisión del mensaje o del impulso nervioso. Además de esto, requerimos de un apoyo adicional, como es la sustitución o altas concentraciones de lo que carecemos, que son estas vitaminas B1, B6 y B12. Estas tres vitaminas en sinergia permiten que exista una adecuada regeneración nerviosa. De ahí tenemos que la vitamina B1, también llamada tiamina, le da esta energía para que la célula nerviosa pueda funcionar. La vitamina B6, que es piridoxina, permite la transmisión del mensaje o del impulso nervioso hacia otras células nerviosas. Y la vitamina B12 o cianocobalamina, que permite la regeneración o recubrimiento de esta parte que se pierde o se ve dañada, como es la mielina, en la célula nerviosa. Es como nosotros tenemos que durante muchos años se ha podido estudiar esta sinergia y se ha visto que en ciertas concentraciones o en altas concentraciones estas vitaminas B1, B6 y B12 permiten la adecuada regeneración y funcionamiento de nuestro sistema nervioso periférico. Esto es lo que nosotros tenemos que velar por cuidar nuestros nervios.
saber si pertenecemos a estos grupos de riesgo y si tenemos algunos de los síntomas que les he mencionado. Cuidemos nuestros nervios, les agradezco mucho su atención y les deseo éxitos en su evento. Hasta pronto. La telemedicina está revolucionando la atención de la salud. Al escuchar esta palabra, muchas veces pensamos en sofisticadas operaciones realizadas en países desarrollados. Pero por fortuna, es una tecnología que ya está siendo utilizada en comunidades de América Latina e incluso en sitios como Guatemala, como podrán ver en nuestro siguiente panel. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos a este foro de telemedicina Salud 24x7 que presenta Forbes Centroamérica. Mi nombre es Ana Cella Costa y voy a presentarles a los panelistas que en esta ocasión compartirán su punto de vista sobre la telemedicina en la región. En esta ocasión nos acompaña Isabel Cristina Lobos Medina, que es directora ejecutiva de la Asociación Tula Salud, el doctor Augusto Itig, presidente de la Red Iberoamericana de Salud Digital RISAC, Daniel Otsoy, coordinador y contacto en Guatemala de la Red Centroamericana de Informática en Salud, RECAINSA. A los tres les doy la más cordial bienvenida y pues para no distraernos más, voy a ceder la palabra a Isabel, planteando la siguiente pregunta. ¿Podemos hacer un diagnóstico de cuál es la situación que en telemedicina está viviendo Latinoamérica? ¿Qué avances hay en esta práctica? Por favor, Isabel, y después pasamos el turno a los demás participantes. Bienvenida y adelante. Gracias, Ana Cela. Bueno, en Latinoamérica es sorprendente realmente el avance que la telemedicina está teniendo. Yo he podido conocer un poco a través de la literatura, obviamente, y de alguna información que me ha llegado acerca de Brasil, por ejemplo, y no es de extrañar con un país tan grande y con tantos desafíos desde el punto de vista geográfico. Seguramente la telemedicina les ha ayudado a resolver muchos de sus problemas de salud, pero no solo Brasil, México también ha avanzado muchísimo y creo que hay varios países en Latinoamérica que tienen grandes experiencias ya en el campo de la telemedicina. Y creo que precisamente para países como los nuestros es que la telemedicina debe existir, porque tenemos grandes desafíos, no solo geográficos, sino también socioeconómicos, de acceso a los servicios de salud, y es ahí donde la telemedicina juega un papel tan importante. Creo que es fundamental que nuestros países miren lo que está pasando alrededor para que puedan también aprovechar de todas las ventajas que está ofreciendo este campo tan interesante. Gracias, Isabel. Augusto Itig, ¿podría usted darnos su visión sobre cuál es el panorama de la telemedicina en Latinoamérica? Sí, cómo no. Bueno, nosotros en Argentina, en el caso personal mío y todo nuestro equipo de trabajo, hace 12 años que trabajamos en telemedicina. Una de los tantos frentes que trabajamos, el primero, el más desarrollado, el más maduro, armamos una red nacional de telemedicina para lugares remotos. Nosotros tenemos una central en Buenos Aires que da soporte a mineras, petroleras, pesqueras, represas hidroeléctricas en todo el país. Cuando digo esto, imagínense la Argentina, que es un vasto país donde la cordillera de los Andes, por ejemplo, la recorren todo de su norte a sur, y donde mineras de litio, de oro y plata, de plomo, de molibdeno, vanadio, que hay lugares muy remotos. Desde hace 12 años empezamos a dar soporte con las primeras mineras de litio, y hoy le damos a todas esas mineras que están inclusive en el medio de la Patagonia. No solo eso, sino petroleras que se encuentran en el formato offshore y onshore, o sea, petroleras que están en el mar y petroleras que están dentro del continente. Lo mismo nos pasa en el mar con buques petroleros y pesqueros que están más de un mes pescando en alta mar, y nosotros desde nuestra central le damos el mismo soporte. Y asimismo,
en las grandes represas hidroeléctricas que tenemos en nuestro país, son represas incluso binacionales con países vecinos como Uruguay y Paraguay, nosotros damos también ese tipo de soporte hace muchos años, con mucha tecnología, no solo el soporte por videoasistencia, sino conectando a los pacientes a equipos como monitores multiparamétricos o visualizando imagenología. Así que para nosotros la telemedicina es bien prepandémica. Después, si ustedes quieren, les contaremos las experiencias ya durante la pandemia. Muchas gracias. Daniela Tsoy, cuéntenos, por favor, cómo se mira desde su punto de vista el avance de la telemedicina. Bueno, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, bueno, contar también que mi opinión se basa desde el trabajo de la Red Centroamericana, pero también desde la experiencia que tengo como consultor internacional en salud digital con algunos organismos internacionales. Y en mi opinión, ha habido un antes y un después de la telemedicina, y el antes y el después lo marca precisamente la pandemia, ¿no? Creo que la tendencia de la telemedicina se ha visto incrementada durante la pandemia, al igual que ha sucedido en otros sectores, como el tema de la educación, ¿no? Que se aceleró la teleeducación, como el tema de la economía, ¿no? De los trabajos, comenzó a darse el tema de teletrabajo. Entonces, ese cambio también se ha observado importantemente en el tema de salud. Creo que los países que mejor lo han hecho hasta el momento son aquellos, como mencionaba Augusto, que ya tienen un recorrido mucho más amplio, porque ya está una infraestructura montada, ya hay una preparación. Mientras que aquellos otros países que están dando el salto, pues ha costado un poco más, ha sido un poco más difícil, sobre todo por el escenario de emergencia. Las condiciones no son todas las necesarias para poder lanzar un programa de telemedicina que va más allá de los temas tecnológicos y tiene otros aspectos importantes, como es el tema regulatorio, por ejemplo, el tema ético, el tema del manejo de los pacientes, ¿no? ¿Qué es adecuado, qué no es adecuado, ¿no? Entonces, creo que ese es el panorama general. Los países están invirtiendo recursos públicos a través de préstamos, también hay que decirlo, para impulsar los programas, pero como decía Augusto, creo que vamos a tener un tiempo para poder profundizar un poco más. Muchas gracias. Claro, gracias. Pues justamente ya creo que los tres hablaron un poco de los obstáculos que hay para desarrollar a plenitud de esta práctica, ¿no? Expandirla y realmente llegar a poblaciones remotas. No sé si podamos abundar un poco más en este tema. ¿Cuáles son realmente en este momento los obstáculos, ¿no? En cuanto a tecnología, en cuanto a acceso de las mismas poblaciones a esta tecnología para poder acceder a este servicio? Isabel, ¿puede contarnos un poco más, ahondar un poco más en esto que ya planteaba, por favor? Claro, aquí ya yo me centro un poco más en la experiencia nuestra, ¿verdad? Como somos una ONG impulsando la telemedicina, la salud digital en el país, y creo que el principal obstáculo, pueden haber otros, pero el principal desafío es lograr que el sector salud, el sector público, se abra a esta nueva manera de brindar salud. Eso ha sido para nosotros el principal desafío a lo largo de todos estos años, que por supuesto sube y baja, ¿verdad? Dependiendo de la visión de las personas que integran la administración, las diferentes administraciones que han pasado a lo largo de estos ya más de 15 años de trabajo. Entonces creo que lograr que el sector público se abra a la telemedicina es fundamental. Habrán otros relacionados con los recursos, obviamente, con las capacidades que las personas tienen en el manejo de las tecnologías, etcétera, pero esos son secundarios. Para mí el más importante es lograr que las políticas puedan permitir el acceso de la telemedicina a todo lo que ya hace el sector público en salud. Ahorita mismo nosotros estamos teniendo una experiencia muy rica, muy interesante, trabajando de la mano con el nivel central del ministerio, tratando ya de institucionalizar nuestra estrategia de salud digital.
viene haciéndose desde hace más o menos 3 años, pero este año está muy fuerte el trabajo, con buen apoyo, siento yo, de la administración actual en el Ministerio de Salud. Y si eso se mantiene, ¿verdad? Y vencemos la tremenda inestabilidad que muchas veces ha sucedido en el campo político del país, vamos a lograr un gran cambio, porque entonces el sector público ya va a estar totalmente inmerso y aplicando la salud digital en sus procesos de atención. Augusto, ¿cuál es tu punto de vista respecto a los obstáculos que enfrenta la telemedicina actualmente en Latinoamérica? Mi punto de vista es un poco distinto. Para mí el obstáculo es mental. Digo esto porque si hace 12 años empezamos a hacer telemedicina en estos lugares tan remotos como les conté, en un país emergente con muchas dificultades como es Argentina, inclusive cuando nos tocó compartir en estos últimos 12 años en lugares como Canadá, Estados Unidos, Noruega, Australia, Singapur, nuestra experiencia, en estos países que tienen un desarrollo mucho más avanzado, se sorprendían de lo que hacíamos y nos preguntaban cómo lo hicieron. Y nosotros decimos, lo hicimos porque lo quisimos hacer y porque nos pusimos a innovar y a buscar el camino. Buscando el camino terminamos encontrando otras opciones, todo esto prepandemia, ¿no es cierto? Empezamos a desarrollar plataformas de videoasistencia para las personas que directamente se comuniquen con los médicos. Y ya directamente cuando comenzó la pandemia pasamos toda esta experiencia que empezó en el sector privado al sector público. Y para que tengas una idea, Nacella, y para toda la gente que nos está viendo, voy a dar una cifra exacta. En el 2020, el 14 de marzo del 2020, hace más de un año, nos pidieron desde el Ministerio de Salud Pública de la provincia donde yo vivo, que es en Jujuy, en el norte de Argentina, que armemos un formato de videoasistencia gratuita, libre y gratuita para todos los ciudadanos de la provincia de Jujuy. En 15 días lo armamos, en 15 días lo pusimos a funcionar. ¿Pero por qué? Porque teníamos 12 años de experiencia, porque, bueno, en aquel momento 11 años de experiencia, porque el formato estaba maduro, porque las comunicaciones estaban maduras, nuestra experiencia, nuestro know-how y el personal para entrenar estaba maduro. Y en toda esta pandemia avanzamos muchísimo, no solo en lo que ya veníamos haciendo en el sector privado, como les conté anteriormente, en toda la República Argentina a través de ese sistema, sino en el sector público, en nuestra provincia y en todo el país. Pero en nuestra provincia, donde soy el responsable de coordinar esto, no solo avanzamos ya en telemedicina, nosotros ya no hablamos de telemedicina, hablamos de salud digital. ¿Por qué? Porque no es solo los médicos o los telemédicos que trabajan. Nosotros tenemos personal virtual que trabaja no solo médicos, enfermeros, fonoaudiólogos, psicólogos y odontólogos. Hacemos telepsicología, teleodontología, libre y gratuita para todos los ciudadanos de la provincia de Jujuy. Esto quiere decir que y con las dificultades económicas que ustedes se imaginarán en provincias del interior de un país emergente. Sin embargo, lo hacemos y cada vez lo hacemos mejor. Vamos aprendiendo sobre nuestros propios errores también. Entonces, eso también nos presenta que en esta segunda ola que va a empezar aquí en el norte de Argentina, ¿no es cierto? Estamos en abril del 2021. Nosotros tenemos toda la estructura armada para soportar esta segunda ola con el seguimiento de cada uno de los pacientes COVID, de cada uno de sus contactos estrechos y de los sospechosos en forma virtual y así mitigar la invasión de este virus en la sociedad. Gracias. Daniel, ¿qué nos puede comentar en torno a los obstáculos que rodean esta práctica de la telemedicina? Por favor. Bueno, esa es una interesante pregunta porque creo que hay una visión desde la perspectiva tecnológica que mencionaba Augusto, que coincido totalmente, que el tema tecnológico ya está resuelto. O sea, hay tecnologías abiertas, hay tecnologías propietarias, hay desarrollos hechos en casa. Las telecomunicaciones son mejores que hace 1 o 2 años. Cada año va mejorando los anchos de banda. Estamos a las puertas de tecnología 5G. Los equipos tienen cada vez más capacidad, las cámaras tienen mejor resolución. Entonces, yo creo que el obstáculo no es tecnológico. Coincido que es mental hasta cierto punto, pero no solo de un grupo, ¿no? Sino que tiene distintos niveles.
Y aquí hago mucho énfasis en esa visión holística de la transformación digital, ¿no? Que no solo es tecnología. Estamos hablando también de la parte de la gobernanza, de la parte de los datos y procesos y la parte del capital humano. Entonces yo creo que en esas otras dimensiones, más allá de las tecnologías digitales, se presentan los distintos obstáculos, ¿no? Vemos, como mencionaron los colegas, que también hay distintos niveles de madurez y eso podemos ver. Hay instrumentos interesantes que están publicados, como uno reciente que acaba de sacar el Banco Interamericano de Desarrollo, donde se puede ver los distintos niveles de gobernanza de acuerdo a las legislaciones de los países. Entonces, todo esto es fundamental y muchas veces no se cuenta, ¿no? Entonces, creo que el principal obstáculo que en este momento se tiene que ver precisamente con esa gobernanza, ¿no? Tener claro hacia dónde se quiere ir, ¿no? Un marco estratégico, una visión estratégica, tener el marco normativo necesario para garantizar la seguridad de los pacientes, porque no es solo conectar una cámara y ponerse a dar consulta o estar en WhatsApp, ¿no? Haciendo teleasistencia, sino tiene que ver, como mencionaba al inicio, con aspectos éticos, de privacidad y de seguridad de los datos del paciente, ¿no? Y por supuesto, algo que se mencionó también, que es la gestión del cambio. Cómo pasamos de un paradigma A un paradigma B, y esto muchas veces no es lo mismo trabajar con colegas en el sur de América, que tienen una visión mucho más amplia hacia la informática en salud, que en otros sectores de la región, donde todavía hay una resistencia muy fuerte de los grupos de profesionales de las ciencias de la salud a adoptar las tecnologías digitales como parte del trabajo. Gracias. Gracias. Hay un tema bien importante que abordaron y que me gustaría que pudiéramos abundar un poco más en él, que es muchos de estos esfuerzos iniciaron en la iniciativa privada y ahora hay esfuerzos porque se expandan más en el sector público. En ese sentido, me gustaría que pudieran comentar cuáles son los compromisos que tendría que hacer el sector público y cuáles ya está haciendo, si tenemos casos de éxito que los mencionaran, para expandir esta práctica y beneficiar cada vez más a una población mayor. Isabel, si quiere comenzar, por favor. Sí, precisamente por eso era que yo hablaba hace un momento en relación a que el sector público es fundamental en este proceso de expansión y aprovechamiento al máximo de la telemedicina o de la salud digital. Creo que el compromiso fundamental que debe tener el sector público, y aquí yo me refiero sobre todo a los ministerios de salud o secretarías de salud, es en relación a políticas y lineamientos que realmente garanticen una sostenibilidad y una continuidad en los procesos. Nosotros, como experiencia, vuelvo a decir, hemos tenido este trabajo fuerte y constante de transferir la tecnología y transferir nuestra experiencia y nuestras estrategias al sector público. Y una de las situaciones que más nos ha afectado es la inestabilidad política. Cambio de administraciones, cambio de visión. No hay una visión, como decía Daniel, de largo plazo que permita el hecho de que aunque hayan cambios de personas, se mantengan los procesos. Eso creo yo que ha sido una dificultad muy grande con la que hemos tenido que luchar, pero pues lamentablemente creo que es una situación que viven varios de nuestros países en la región. Así que yo creo que los lineamientos, las políticas que el Ministerio de Salud en este caso genere, pueden ayudar. Por supuesto, de eso se desprenden muchas cosas, no es solamente el discurso, luego viene el tema de los presupuestos, el tema de los procesos y de las personas que se tienen que involucrar, pero si hay lineamientos claros y hay políticas que ayudan a que esto avance, es posible lograrse. Muy bien. Creo que la telemedicina en el sector público es donde sobre todo debe avanzar para poder llegar a las grandes mayorías de población.
Muy bien, Isabel, muchas gracias. Augusto, la misma pregunta y también si nos puede hablar un poco de cómo se ve la telemedicina en el futuro para ir cerrando, por favor. Sí, cómo no. Primero, siguiendo esa línea de pregunta, bueno, yo vengo del sector privado en esto, pero como usted sabrá, en este último tiempo, sobre todo desde el comienzo de la pandemia, nos hemos metido en el sector público también y fíjese cómo se ha desarrollado y a qué velocidad, ¿no es cierto? O sea, hoy el sector público no solo tiene por el COVID todo lo que tiene que ver con video, atención y seguimiento de pacientes con COVID, sino que hemos, dentro del mismo sector, hemos diversificado en teleodontología virtual, ¿sí? Telepsicología, teleenfermería, teleasistencia primaria en salud, lugares muy remotos de la provincia, donde solo hay enfermeros o agentes sanitarios. Damos ahora soporte virtual con médicos, a lugares donde los médicos iban una vez cada 2 o 3 meses, ahora todos los días regularmente hacen seguimiento. Y por otro lado, hemos armado una red virtual de toda la provincia con todos los hospitales para que haya soporte desde los hospitales centrales con los médicos senior a los médicos más jóvenes que están en los hospitales de menor complejidad en el interior. Y por supuesto, uno no puede parar, y ahí a tu segunda pregunta, y para ir cerrando, porque entendemos que se está acabando el tiempo, la mirada hacia el futuro no para. Nosotros que ya hacemos hace mucho tiempo, como te digo, videoasistencia con uso de equipamiento médico, con estetoscopios con Bluetooth, con monitores multiparamétricos, con radiología, con ecografía. Hoy estamos ya en otra etapa trabajando. Estamos trabajando sobre inteligencia artificial, sobre machine learning, sobre big data, que son elementos que nos vamos pegando cada vez más a los ingenieros en sistemas, que son nuestros compañeros en esto desde el primer momento, desde hace 12 años, y donde todo esto va a ir llevando a que esta herramienta, la salud digital, el virtualismo, que ayuda a la medicina convencional, aproxime mucho más el diagnóstico, mejore el tratamiento y, por supuesto, nivele hacia arriba la inequidad que hay en la medicina, donde en las grandes ciudades, en las grandes capitales, hay la mejor de las medicinas y en los lugares del interior no lo hay. La virtualidad va despacio haciendo un efecto de ecualizador y llevando esto a una medicina más justa en todo el mundo. Muchas gracias. Gracias, Augusto. Daniel, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Hacia dónde va el futuro de la telemedicina? Y, por supuesto, menciónanos algún caso de éxito y los retos que vienen para el sector público. Sí, bueno, comienzo por la segunda. En caso de éxito actual, creo yo que Honduras es un país con muchos retos importantes como sociedad, en cuanto a violencia, condiciones sociales, inequidades. Y sin embargo, creo que tenemos uno de los proyectos más exitosos de telemedicina de la región y precisamente surge en el sector privado, en este caso de las ONGs también, en una región muy remota de Honduras, que es la Mosquitia. Esta experiencia sirvió como base para toda la expansión de telemedicina que en este momento se está haciendo ya con la Secretaría de Salud, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y otros actores como la OPS dentro de Honduras. Entonces, creo que esa experiencia es un buen ejemplo de que las alianzas público-privadas pueden funcionar en una primera instancia lo privado como caso de éxito y a partir de ahí poder pensar en el escalamiento a nivel nacional. Respecto al futuro, yo creo que la velocidad en que tenemos nueva conectividad, más tecnologías, pues va a seguir potenciando la telemedicina. Como mencionaba, el 5G trae la oportunidad del Internet of the Medical Things, por ejemplo, que es otra oportunidad para poder ir incorporando otros dispositivos médicos y poder tener atención remota más confiable. Yo creo que los retos precisamente están en otras áreas, como tiene que ver la parte regulatoria, ¿no? Porque a veces la legislación no camina tan rápido como van los avances tecnológicos y hay que decirlo, tenemos amenazas importantes cibernéticas en este momento. Los datos de salud son los más cotizados o que más altos se cotizan en el mercado negro. Entonces, esto supone retos importantes para los países para tener legislaciones que vayan a la par de los avances tecnológicos. Así que yo creo que se ve un futuro promisorio
en cuanto a garantizar acceso a las poblaciones que tradicionalmente no lo tienen, pero también a la par de forma responsable, ética y con la seguridad que se debe tener hacia los pacientes. Muchas gracias. Gracias. Pues yo les quiero agradecer a los tres. Hay muchos retos por delante. Es un tema muy interesante. Pues les damos las gracias a los tres. Gracias por acompañarnos a este foro de telemedicina 24/7 presentado por Forbes Centroamérica. Hasta pronto. Y con este panel llegamos al final de nuestro primer día del Foro Forbes de Salud, Innovación para la Nueva Normalidad, que nos ha permitido adentrarnos en este fascinante mundo, lo mismo desde el punto de vista de políticas públicas que de prácticas innovadoras, tecnología o emprendimientos. Antes de despedirnos, queremos dar las gracias a nuestros patrocinadores: Sanofi, Procter & Gamble, Baylor St. Luke's Medical Center, Cleveland Clinic y Avaya. Y a nuestro socio CCK, Agencia de Comunicación Estratégica. Muchísimas gracias. Los esperamos el día de mañana en punto a las 9 de la mañana de Centroamérica, 10 de la mañana de Panamá y 11 de la mañana de República Dominicana. Nos vemos.